encuentro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del fiero mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Buenas noches, hermanos y amigos. Hoy quiero compartir con ustedes una meditación. Y esta meditación se titula ¿En qué barco estás? ¿En qué barco estás cuando se levanta la tormenta? Para ello voy a hacer mención de un suceso que ocurrió hace no muchos días atrás. Durante esta pandemia ya hubo un evento que llamó la atención de muchas personas a lo largo de todo el planeta. Y es que en Argentina, específicamente allá, salió un barco, el cual es denominado el barco Sandam. En aquel barco viajaban 1.800 personas. 1.243 eran pasajeros y 583 tripulantes. Salieron de Argentina con rumbo a San Antonio, un puerto de allá de Chile. Sin embargo, ellos no se imaginaron lo que sucedería en el transcurso de aquel viaje. Ellos salieron el 7 de marzo. El plan era navegar solamente 7 días y zarpar y hacer escala y anclar el 14 de marzo en Punta Arenas. Sin embargo, no sucedió así. Durante el transcurso se supo de la pandemia y se supo de que habían personas infectadas dentro de aquel barco. Cuando ellos quisieron anclar, no les dejaron anclar. El itinerario del viaje era ir a las diferentes islas y los diferentes puertos de Sudamérica. Sin embargo, no los dejaron poder anclar. Los puertos se cerraban ante ellos. Y cada vez que iban avanzando, ellos veían que eran desechados, que la gente no los quería recibir. El viaje se volvió largo. Se levantó una tormenta y no era una tormenta de agua, sino que era una tormenta psicológica, era una tormenta de estrés, de emoción, porque simplemente ellos eran los rechazados. Leí varios titulares sobre aquel barco llamado Sandam. La prensa, los diarios pusieron los siguientes titulares: viajeros rechazados. Otro titular era un viaje de placer a una pesadilla. Otro titular era el barco del terror. Otro titular era el barco del fin del mundo. Y otro titular decía hacia la deriva. Aquellas personas tenían planeado un viaje de placer, pero el viaje de placer se transformó en un viaje de terror. Se transformó en una pesadilla. Ellos planeaban disfrutar durante el viaje, pero algo sucedió. Habían personas enfermas en aquel barco y eso hizo que ellos fueran desechados. Ellos iban a la deriva. Ellos no sabían dónde anclarían. Hicieron la solicitud en varios lugares más. En ningún lugar los dejaban anclar. En Panamá los dejaron, como poder decir, estacionarse cerca, aunque no es la palabra correcta. Y ahí les proveyeron de provisiones.
pero debieron seguir. Pasaron por el canal de Panamá hasta acercarse a las costas de Florida, de un lugar llamado Fort Lauderdale. El gobernador no quería dejarlos anclar porque traían enfermos no tratados. Sin embargo, Donald Trump hizo la petición de que aquel barco pudiera anclar. Al anclar, se pudo verificar que muchas personas iban enfermas, específicamente más de 500 personas iban con síntomas de enfermedad. 45 iban con síntomas muy severos. ¿Pero por qué menciono este barco? Porque aquellos hombres salieron, aquellas mujeres salieron de aquel lugar para tener un viaje de placer. Y sin embargo, ese viaje de placer se convirtió en un viaje de terror. Amigo y amiga que escucha, en cualquier momento la vida se puede tornar en una tormenta. En cualquier momento nuestra barca puede verse atacada por las tormentas. Le quiero compartir también una historia que sucedió hace siglos atrás. Esta historia nos muestra la escena donde Jesucristo recién acaba de terminar de hablar a los hombres y le dice a sus discípulos que suban a la barca y van a zarpar hacia otro lugar. Leamos en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. El título del mensaje es ¿En qué barca estás? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. En primer lugar, vemos una lección. Los discípulos de Jesucristo siempre le seguirán, a donde quiera que él vaya. Versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Vemos y aprendemos otra lección. Seguir a Jesucristo, servir a Jesucristo, no nos garantiza que no habrán tormentas en nuestra vida. Seguir a Jesucristo no significa que no vendrán problemas a nuestra vida, que no habrán enfermedades en nuestra vida, que no habrán momentos de dolor o de tristeza en nuestra vida. Claro que sí lo habrán. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Aquellos discípulos estaban siguiendo a Jesucristo. Se subieron a la barca con Jesucristo. Y aunque estuvieran cerca de Jesucristo, eso no significaba que no hubiera problemas, que no hubiera tormenta. Sí lo habría. Y sin embargo, dice el versículo 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y la tormenta, nos dice la Biblia, que era tan grande que ellos tuvieron miedo. Pero Jesús no tenía miedo. Él, aunque estaba durmiendo, él tenía el perfecto control de toda la situación. Porque él es soberano. Porque él sabe lo que ha de acontecer en el futuro. Él sabía que al subirse en aquella barca habría tempestad. Los que no lo sabían eran los discípulos. De la misma manera, las cosas que están ocurriendo no han tomado por sorpresa a Dios. Dios ya lo sabía. Él es soberano. Él es el gobernante. Él es el rey. Él es el soberano. Él lo sabía. Él lo sabe. Y dice el 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos.
Y esta es una buena acción. Y esta es una buena actitud a tomar en los momentos cuando se levanta la tormenta. ¿Qué hace usted cuando la tormenta se levanta? Aquellos discípulos se acercaron a Jesucristo, clamaron a Jesucristo: Señor, sálvanos, que perecemos. Su confianza ya no estaba puesta en las fuerzas físicas de ellos, porque ellos habían intentado y la tormenta había sido más difícil. Su confianza ya no estaba en la barca casi anegaba, casi se hundía. Su confianza estaba puesta en Jesucristo. Y le dicen: Señor, sálvanos, que perecemos. Hermano y amigo, ¿en quién confía usted en estos momentos? ¿En quién pone usted su confianza en estos días en que la tormenta, en que la enfermedad, en que la pandemia se ha levantado? Los discípulos de Cristo acuden a Jesucristo. Y nosotros debemos acudir a Jesucristo, así como lo hicieron los discípulos. Esta es una buena acción que los discípulos realizaron: clamar a Jesucristo. Y la lección es que aunque andemos con Jesucristo, habrán tormentas, habrán enfermedades, habrán muchas cosas en la vida, pero debemos confiar, clamarle a Él. Sálvanos, Señor, que perecemos. Y si no lo ha hecho, yo lo invito a clamar a Jesucristo. No, que soy pecador. La Biblia dice que si decimos que no pecamos, mentimos, y la verdad no está en nosotros. Confiese sus pecados a Jesucristo. Póngase a cuentas con Él. La Biblia dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. Si nos tocara morir, ¿está usted listo para presentarse delante de Él? ¿Dónde estará usted? ¿Estará ante el gran trono blanco o estará ante el tribunal de Cristo? Ante el trono blanco estarán todos aquellos que rechazaron el Evangelio, que rechazaron a Jesucristo. Ante el tribunal de Cristo estarán aquellos que recibieron el Evangelio, que recibieron a Jesucristo. Sigo leyendo. Señor, sálvanos, que perecemos, dijeron los discípulos. Ellos iban con Él. Él estaba cerca, pero eso no significaba que no habrían tormentas. Habrían tormentas, pero en esa tormenta ellos sabían a quién clamar. ¿A quién clama usted en los momentos difíciles? Y dice el versículo 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aquí aprendemos algo más, hermanos y amigos. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué da temor? Porque muchas veces vemos la tormenta, vemos lo que sucede a nuestro alrededor y nos olvidamos de ver quién está y quién va delante de nosotros. Ellos temieron a la tormenta y Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Con ellos, delante de ellos estaba el Señor Jesucristo. La barca no se hundiría, porque ahí estaba el Señor. De la misma manera, vendrán tormentas, vendrán cuantas cosas en la vida, enfermedades, problemas económicos, muchas cosas. Pero usted no se hundirá, porque si usted ha recibido a Cristo, Cristo está con usted. Y Él lo mantendrá firme, no por su fuerza, sino por el poder de Jesucristo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y debemos de confesar que cuando suceden estas cosas, cuando pasan estas cosas que no preveíamos, que no pensábamos, muchas veces tememos. Pero eso también nos hace ver, nos hace notar que somos hombres, mujeres de poca fe. Es necesario poner toda nuestra fe
A veces no tenemos ni el grano de mostaza. Pero esa poca fe que tengamos o que tenemos, pongámosla en el Señor Jesucristo, como lo hicieron los discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Hermano, amigo, si alguien le ha dicho a usted que Jesucristo no es Dios, como andan algunas sectas por ahí que andan tocando de puerta en puerta diciendo que Jesús no es Dios, le presento al Dios creador del cielo y de la tierra. Aquel que se presentó como Jehová en el Antiguo Testamento, Jesucristo. Dice la Biblia, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar. Él reprendió al viento y los vientos se detuvieron. Los vientos están al servicio de Dios. Este versículo de la Biblia nos enseña el poder de Dios sobre los elementos, sobre la naturaleza. La naturaleza está al servicio de Dios. Reprendió a los vientos y reprendió al mar. Cuando yo me paro delante del mar, veo aquella inmensidad de agua. A veces me mareo de ver que no hay fin en el mar. Pero el mar se aquieta a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Porque estos elementos de la naturaleza son creación de Dios y están al servicio, a las órdenes de Dios. Muchos se preguntan, ¿quién podrá detener esta enfermedad? Yo le digo, ¿quién? Dios, Jesucristo, el que detuvo los vientos, el que detuvo el mar. Él detendrá esta enfermedad cuando Él así lo quiera. Los discípulos en el transcurso del viaje tuvieron miedo. Se levantó la barca, se levantó la mar, se levantó los vientos. Y ellos temieron. Pero en el momento, cuando más temor tenían, clamaron al Señor y el Señor detuvo la tormenta. Y nos dice el versículo bíblico, y se hizo grande bonanza. Todo volverá a la normalidad. ¿Cuándo? Yo no puedo decirle, pero el Señor sabe cuándo. Todo está bajo su perfecto control. Hay una idea, una filosofía que se llama teísmo. El teísmo dice que sí, Dios creó el cielo y la tierra, pero que Dios está de vacaciones. Que a Dios no le interesa qué sucede en la tierra. No es así. Él tiene el perfecto control de todo cuanto sucede. Y Él actuará al debido tiempo, a su tiempo, no al tiempo de nosotros, al tiempo de Dios. Y así como Jesús detuvo los vientos, el mar, así Él ha de detener esta enfermedad. Pero pregunto nuevamente, ¿está usted preparado? La Biblia dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. También la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si le tocara morir, ¿está usted preparado para presentarse delante de Dios? Porque la Biblia dice que al morir el hombre no termina todo, el hombre no es aniquilado, como dice una falsa religión por ahí también. Al morir el hombre, espera el juicio. ¿Y dónde estará el hombre para aquel juicio? Está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Dónde estará usted? Dice la palabra de Dios, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Jesucristo detuvo el mar, detuvo el viento,
dio bonanza, dio paz, dio tranquilidad. Y Él es el mismo que da tranquilidad, que da paz a los suyos. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador sabe que todo esto estaba profetizado también. Y aún no ha acontecido lo que la Biblia profetiza para el tiempo futuro. Esto es apenas un vislumbre de lo que ocurrirá. Pero ahora voy a leer en el Salmo 65, versículo 7. Dice el Salmo 65, 7. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. ¿Quién es el que sosiega el estruendo del mar? Jesucristo, Jehová. ¿Quién es el que sosiega el estruendo de las ondas del mar? Jehová. ¿Quién es el que sosiega el alboroto de las naciones? Jehová. En Él confiamos. Versículo 8. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Él es Jehová de los ejércitos. Él es Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 8, versículo 26. Y se hizo grande bonanza. Jesucristo es el mismo que aparece allá en el Salmo 65, 7 y 8. Y aquel que detiene la mar, que detiene las olas, que da tranquilidad a los hombres, que da sosiego a los hombres, es el mismo que nos da paz y tranquilidad, porque nuestra fe, nuestra confianza está puesta en Él. Y si usted aún no ha recibido a Jesucristo, hoy es día para poder entregar su vida a Jesucristo y recibirlo como su Salvador y estar a cuentas con Él. Dice el versículo 27 de Mateo capítulo 8, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amigo y amiga, este no es cualquier hombre. Él es Jehová de los ejércitos. No es un hombre que llegó a ser Dios, es Dios quien se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y el discípulo, el apóstol dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito. También voy a leer en el libro de Mateo capítulo 5, en el libro de Pedro, primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si usted está ansioso, si usted está estresado, si usted está preocupado, sea lo que suceda en su vida, la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es ese Él? Es el Señor Jesucristo. Ponga su ansiedad, ponga su tristeza, su dolor, su preocupación en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Así que, ¿en qué barco está usted? Aquellos hombres iban en aquel crucero. Era un viaje de placer, era un viaje con el fin de poder satisfacer sus ojos, poder experimentar alegrías momentáneas, y sin embargo, se perdió el control. Nadie quería recibir aquel crucero. Fue necesario que pasara por todas las costas hasta llegar a los Estados Unidos, donde pudo anclar. Los hombres temían, nadie los quería. De un viaje de placer pasaron a un viaje de terror. También se le llamó, como les había leído, el barco del terror, el viaje de placer a una pesadilla, hacia la deriva. Y así va la humanidad hacia la deriva. Los discípulos también iban en una barca. Aquella barca, durante su transitar, se levantó la tormenta. Pero cuando se levantó la tormenta, clamaron a Jesucristo. Saludos a todos los hermanos que
se han conectado, al hermano Haroldo Siquinajay, de aquí de San Andrés Itzapa, nuestros hermanos en diferentes lugares. Voy a tratar de leer algunos versículos porque el tiempo ya nos ha avanzado. Pero saludos a todos ustedes, hermanos y amigos. A nuestro hermano Selvin Tisol, también allá en Los Ángeles. Saludos para cada uno de ustedes, para hermanos de diferentes lugares de Guatemala. ¿En quién confiamos? En Jesucristo confiamos. En Él está nuestra confianza, Él es nuestra paz, Él es nuestro capitán, Él va delante de nosotros. Y sabemos que llegaremos a puerto seguro. La iglesia va navegando hasta llegar un día al lugar de su destino. Un día Jesucristo vendrá por nosotros también y nos llevará delante de Él. ¿Está usted listo? Vamos a terminar escuchando esta alabanza que se titula Maestro, ruge la tempestad. Al amar, oh Maestro, y ruge la tempestad, la vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del fiero mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla dobla el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. En mi aflicción, oh Maestro, te busco con ansiedad, de mi alma en el seno insondable se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, Maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, calmas las iras del fiero mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla dobla el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh Maestro, los vientos se amainan ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más, y feliz llegaré pronto al puerto, donde tú me recibirás. Y feliz llegaré hasta el puerto donde tú me recibirás. Es una analogía de nuestra llegada un día a la presencia del Señor. Bueno, hermanos y amigos, muchas gracias por haber visto esta pequeña transmisión. Recuerde acatar las órdenes, las disposiciones, las recomendaciones, las disposiciones del presidente, las recomendaciones dadas a nivel mundial. La Biblia dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que cumplamos con las disposiciones presidenciales, con las leyes sanitarias también. Use su mascarilla,
Esto no es falta de fe, esto es prevención, esto es también acatar las órdenes. He escuchado a algunos predicadores que lamentablemente tratan a los que usan la mascarilla como gente falta de fe. Yo más bien digo, ellos son personas que no acatan las leyes, y eso habla mal de un cristiano. Tenemos que acatar las leyes establecidas, las leyes, las disposiciones presidenciales, como las leyes sanitarias también, como les decía. Así que saludos, hasta una próxima oportunidad y bendiciones para cada uno de ustedes. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del fiero mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz Resuena en la inmensidad, sea la paz. Así es, el que confía en Jesucristo tiene paz en medio de la tormenta. Saludos a mi hermano Otoniel hasta allá en San Raimundo, y a nuestro hermano Selvin Tisol, y a todos los demás hermanos que han escrito. Feliz noche.